toca Aravena para Poblete, un gran balón, se va Poblete, sale Aguado, tira Poblete. ¡Gol! Termina el partido. Puebla es campeón de liga merecidamente. Gana 4-3 y es campeón de liga. Y bueno amigos, los saludo a su amigo Eric Núñez. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a una leyenda del Club Puebla, alguien que he entrevistado en muchas ocasiones, pero esta vez con el tiempo, la comodidad del Estadio Cuauhtémoc, puedo hacerlo de la mejor manera. Búfalo Poblete, delantero histórico del Club Puebla, nos acompaña el día de hoy. Búfalo, ¿cómo estás esta tarde? ¿Qué pasó, Eric? ¿Cómo estás? Siempre un gusto verte y agradecerte el espacio por esta entrevista. Pues acá como en casa, ahora sí que Literalmente. En nuestra casa. Vamos a empezar esta entrevista de una manera muy cronológica y empezar con tus inicios en el fútbol, ¿no? Empezar con ese chico de Santiago de Chile que a la mamá le preocupaba que todo el tiempo salía a jugar la pelota. ¿Cómo fue ese etapa? Sí, bueno, indudablemente eran otras épocas, Eric. Nosotros somos de los 60s, que todavía podíamos jugar, sobre todo en Chile, en esa parte del continente, en la calle todavía, o sea, hasta altas horas de la noche, no había mucho tráfico, no había televisión como la hay ahora, no habían distractores que la tecnología ahorita limita un poco la creatividad para jugar de los niños. Y nosotros vivíamos, sudábamos, sufríamos fútbol todo el día. La niñez normal de un muchacho que tenía ilusiones y soñaba con ser futbolista de la U de Chile, soñaba con ser seleccionado chileno y soñaba con jugar en el extranjero, y gracias a Dios, bueno, y a lo que mis padres me apoyaron y a lo que puso uno también, pude cumplir las tres partes. Y bueno, jugaste en el barrio de Central, y en el colegio, no, en el barrio de Delantero y en el colegio barrio de de Central. Delantero y en el colegio, sí, yo soy de esa dualidad, digamos, me ayudó mucho el jugar diferentes posiciones. No creo que, sin temor a equivocarme, puede haber sido un jugador que pudiera haber jugado en cualquier posición. Incluso jugué de portero una vez. Bueno, eso de portero, me gustaba jugar de portero, pero cuando en mis inicios jugué hasta de lateral derecho, cuando mi físico no se asemeja a casi nada a un lateral derecho, pero uno de los dichos es: donde te ponga tu entrenador, tú tienes que jugar, ¿no? Sin preguntarle nada. Sí, como Chuma, por ejemplo, hace poco. Y bueno, logras el sueño, al final de cuentas, llegas a la U de Chile, cosa muy contraria, siempre rebelde a la madre, porque tu mamá le iba a la Católica, ¿no? Sí, mi mamá era cruzada, era de los fresones, de la escuela fresona, a pesar de que ella estudió educación física también en la U de Chile, pero ella era cruzada de corazón. Y bueno, indudablemente ese es uno de los momentos más esperados en tu vida y con mayor ansiedad. Yo recuerdo que no dormí casi nada la noche anterior, fue un partido de visita en un torneo de Copa allá en Chile, una ciudad al sur de Chile que es Talca. Y bueno, la noche anterior, la verdad, la ansiedad era enorme, el sueño se estaba a punto de cumplir. Bueno, un partido que perdimos 1-0, pero bueno, fue el inicio creo, al final del tiempo de una muy productiva carrera en la personal. Y bueno, agradecer al fútbol que me dio todo. Y bueno, un equipo emblemático, un equipo de los más importantes, ¿no?, de Chile. Sí, la U de Chile es uno de los más importantes. Lamentablemente nos tocó vivir a esa generación muchos problemas. El equipo históricamente pertenecía a la universidad. En esas épocas de dictadura, vinieron problemas, ya sabes, se formó una corporación, una especie de patronato donde económicamente el equipo sufrió mucho. Fuimos hijos del rigor, sí, cobrábamos monedas. Siempre que nos juntábamos, ¿no se acuerdan? Que nos pagaban en monedas, en sobres, de lo que veníamos saliendo. Yo recuerdo cuando me vine a jugar a México, ya era titular del equipo y creo que ni $500 tenía ahorrado. Tenía un coche que le quedé a deber la mitad de mi abuelita después de descansa, que me patrocinó la mitad de mi Mini Cooper, y se lo quedé a deber. Sí, muy complicado, pero bueno, jugar en uno de los equipos tradicionales de fútbol chileno fue una locura. Y eso te llevó, ¿no? Eso te Sí. llevó a que, bueno, hay una gira en Indonesia, tú vas,
de regreso, no sé si recuerdo, de Estados Unidos en Estados Unidos, Los Ángeles, un cuadrangular contra Bulgaria, Corinthians y México, que se estaba preparando para México 86. Y te ven jugar, ¿no? Y me ven jugar, bueno, contra México, venía con una lesión, habíamos salido campeones en el torneo en Indonesia. Yo venía como goleador y lamentablemente traía una lesión producto del ciático. Yo sufría mucho del ciático, tenía unos problemas ahí en la columna. Y estaba en la banca y en el partido contra México me tocó entrar y me expulsaron a los 2 minutos. Ya ves que los árbitros allá en Estados Unidos son malos ahora, antes eran peor. Y me recuerdo que nuestro gran amigo, el difunto Pablito, hizo un penal y el árbitro se lo tragó. Era un penal clarísimo y no lo cobró y yo me fui encima y entre mi inglés que le pude tirar unas cuantas groserías, incluso inglés chileno. Hasta lo tomé sí fue una locura, lo tomé de su camiseta y me puso inmediatamente. O sea, no jugué ni 2 minutos. Pero al otro partido sí jugué contra el Corinthians, por el tercer y cuarto lugar, y ahí jugué todo el partido y metí gol. Y ahí había gente que me vio, gente relacionada al fútbol mexicano, y ya a los 6 meses ya estaba acá en México. Sí, te hablan directivos de acá y llegas a Sí, Puebla. Gente del Puebla, bueno, específicamente Carlos Hurtado, que era el empresario que en esas épocas movía mucho de lo que era el fútbol mexicano. Y bueno, Búfalo, después ya llegas al Puebla y la primera temporada es difícil la adaptación. En realidad registras 8 goles en 35 partidos, a pesar de que el Puebla sale en un torneo donde elimina al América, que también es un recuerdo histórico, una América de Sagui, de Tena. ¿Qué era lo más difícil en ese proceso de adaptación? Bueno, mira, es complicado, uno sale con muchas ilusiones, yo era joven, tenía 22 años, pero estuve realmente como 6 meses sin jugar. Me vine realmente antes del Mundial y Puebla entrenamos 15 días y se fueron todos de vacaciones, entonces yo me quedé a la deriva acá, de vacaciones prácticamente. Cuando venía en Chile estaba jugando el torneo de Copa, digamos. Nunca entendí por qué me hicieron venir, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y el tomar la forma, estar tanto tiempo sin jugar, yo creo que me afectó. Indudablemente uno viene con muchas ilusiones. Empecé en el primer partido en el debut contra Necaxa aquí con un gol, pero después vinieron muchas cosas, sí, lógicamente uno tiene parte de culpa, pero creo que en el aspecto general, en relación con el cuerpo técnico, un montón de detalles que influyeron en que me distrajera un poco y no tuviera el rendimiento que quisiera. Pero yo tenía claro que si había salido tan joven de mi país y que había cumplido una meta, no podía pasar lo que muchas veces pasa, que van 1 año, 6 meses y se regresan a su fútbol. Y vino la invitación a jugar en el otro equipo de acá de la ciudad, que era el Ángeles, y yo sabía que ese era prácticamente mi último tren, a pesar de ser tan joven, y tenía que responder. Y bueno, fue un año espectacular, a pesar de que el equipo nos salvamos en la última fecha de irnos a la primera A, segunda división en ese tiempo. Y eso valió que, bueno, en el Puebla ya hubo un cambio de directivos y don Emilio Mauri y la directiva puso como condición que el primer jugador que querían de regreso era un servidor. Entonces ahí empezó la gran etapa, sí. Y justamente ahí repuntas, ¿no? Porque metes 20 goles. 20 goles, quedé cuarto goleador entre Tuca Ferretti, Chávez Carretero, que tuvo un gran año en el Atlante, contra Luis Flores. O sea, un equipo que se salvó en la última fecha de irse al descenso, pues sí fue una campaña espectacular. Sí, Pedro García Barros es el que te trae en la 88. Sí, la 88-89 traen a don Pedro, que había dirigido al León, había descendido y había llegado a la final contra Cobres en segunda y no pudo subir. Y un año, pues el más significativo en cuanto a estadísticas, super líder, récord de puntos, cuando los partidos valían 2 puntos, el máximo goleador del torneo, o sea, que lamentablemente no pudimos concretar con una liguilla porque cambiaron de formato, un montón de cosas ahí que si hubiera sido formato normal, hubiéramos tenido muchas más posibilidades, pero hicieron 2 grupos y ahí se complicó un poco la cosa.
Y ya, bueno, la culminación, digamos, en máxima del logro fue el 89-90, donde llega el Flaco Larios, llega el Flaco Fuentes, vuelve Arturo Alves, que andaba afuera, llega el Chícharo. Tenemos la posibilidad de pertenecer a ese equipo que es uno de los 5 campeonísimos de la historia del fútbol mexicano. Se dice fácil, pero ganar un torneo de los largos, que eran 38 fechas, y más la Copa, que se jugaba con puros equipos de primera división. Y prácticamente la misma generación ganar el título internacional de la CONCACAF. Sí, la CONCACAF, sí, ya se habían ido algunos, pero bueno, toda esa generación, digamos, que culminó con la final que perdimos contra el León. O sea, fueron 4 o 5 años donde el equipo competía al máximo nivel y donde, bueno, afortunadamente entramos en la historia y hasta el día de hoy la gente, gracias a Dios, nos guarda cariño. Lo pudimos ver la semana pasada homenaje que nos hizo el favor la directiva de realizar. Y bueno, ¿cómo en sí era el grupo? Tú te topas con un grupo de diferentes personalidades. Por ejemplo, ¿quién era el que ponía el orden? Yo creo que todos, o sea, cuando llegamos, lógicamente hay de todos, había gente mayor como Everardo Rodríguez Plata, Roberto era joven, venía saliendo, le dieron la capitanía. Es un grupo como cualquier otro, hay de todos, el calmado, el de madroso, el enojón, por ejemplo, el flojo. ¿Quién era el más relajado? Si tuvieras que señalar a uno. Yo creo que yo. Yo creo que los grupos de fútbol son la mayoría iguales, o sea, todos pasan problemas iguales, hay discusiones, es difícil llevar la mentalidad de 20 y tantas personas, egos, maneras de ser, personalidades, pero el fútbol es tan maravilloso que te permite desarrollarte y que al final no pasa nada, todo queda ahí. ¿Y había alguien que admiraba su fútbol? ¿Alguien que, el Mortero, que muchos, por ejemplo? Bueno, Jorge, yo me tocó jugar con él de contraria allá en Chile, él era de la Católica, pero él venía ya de regreso, cuando llegó venía de Colombia, del Deportivo Cali. No, un jugadorazo, un placer jugar con él, pues hicimos clic desde el primer momento. Él muy inteligente, él aparecía muy bien a los espacios que le marcaba un servidor y le marcaba cualquier jugador, tenía un remate extraordinario fuera del área y dentro del área también era un definidor de primera, entonces creo que no por nada hicimos la dupla más goleadora en muchos años, hasta creo que después la rompió el récord Cardoso y Carlos María Morales, ya años después de goles en una temporada. Y en general, bueno, yo admirar a todos mis compañeros porque cada uno en su posición, incluyendo a los que no jugaban mucho, era un plantel extraordinario. O sea, ¿y había alguien que bueno, en cada entrenamiento era, me va a dar una patada, me va a comer? No, yo creo que no por mala leche. No, éramos... de troncos, bueno, yo me tocaba enfrentarme del otro lado, que siempre estaba Gerardo González, un jugador fuerte, pero ninguno sin mala intención, y nosotros estábamos claros que los entrenamientos eran parte de donde tú puedes mejorar y en un interescuadro pues hay que entrar casi como en un partido, fuerte pero con lealtad. Y bueno, pues eran tiempos gloriosos en general, incluso partidos históricos. El partido que metes 3 goles y los últimos 15 minutos eres portero y hasta te revientan la ceja, ¿no? Sí, ese es uno indudablemente de la gente más recuerda, en lo personal fue lo máximo para mí. Algo rarísimo el fútbol. Aquí siempre pienso, pues decimos allá en Sudamérica, el sueño del pibe, meter 3 goles, pues en una liguilla al equipo que empezaba a ser el equipo de la década de los 90, un equipazo que traía 20 partidos invictos, que le meta 3 goles y aparte termines porteriando 15 minutos y manteniendo el 0 frente a Peláez, Aspe, Basay, Aguinaga, pues fue un sueño. Claro. Y terminar puñeteando la pelota y sangrando de la ceja, pues de Hollywood. Ahora sí que un partido así de novela, inolvidable. Para ti, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la fórmula para que se concretara todo lo que se ganó en esa temporada? Pues yo creo que primero que nada una buena dirección de la parte administrativa, deportiva, la elección de entrenadores, elección de jugadores es básico para formar un plantel, porque al final los jugadores éramos la materia prima, somos los que ejecutamos la buena dirección técnica que tuvo Pedro, que tuvo Manolo.
nosotros al final éramos los que ejecutábamos. Entonces te digo, a mayor calidad, mayor posibilidad de éxito, y creo que ese grupo era maravilloso, te digo, con problemas como todos los grupos, pero cuando había que meter, aparte de la calidad, era un equipo muy metedor, con mucha garra, tuvimos muchos partidos de volteretas, y creo que la calidad al final se impuso y marcamos una época, que eso es lo importante. Y bueno, como lo mencionabas, todo un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, tanto directivos, cuerpo técnico y jugadores. Y bueno, entre los directivos está Emilio Maurer, que a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hubiera pasado, qué crees tú, si Emilio no se hubiera peleado con la gente de ese momento? Híjole, sí, es difícil hablar a todo lo pasado, pero indudablemente creo que el trabajo, lo que sembró don Emilio, la federación, era algo muy bien encaminado. Él fue el que logró los primeros acercamientos para que México pudiera participar en la Copa Libertadores y en Copa América. Mejoró mucho lo que era el manejo televisivo de los equipos, donde la misma selección recibía cantidades de dinero ínfimas, los equipos ni se diga. Entonces eso fue lo que creó el conflicto al final, porque una televisora era indudablemente la que manejaba todo el fútbol mexicano, y eso lógicamente pisó callos, y eso le costó al final su alejamiento. Pero bueno, para mí Emilio Maurer fue el mejor directivo que tuvo futbolista profesional, sumado al grupo maravilloso con Arturo Migoya, que era nuestro presidente, otro tipo de personalidad, pero bueno, Carlos Putolén, que era nuestro tesorero, Manuel Rivera, Enrique Montero Ponce, un montón. Ese grupo, que eran más o menos 8, dejaré a algunos afuera, pero nos acompañaban a todos los partidos, o sea, venían a los entrenamientos, estaban muy metidos. Eran otras épocas de fútbol, pero directivos que se la jugaron, y en este caso, bueno, lograron traspasar la línea del equipo del Puebla y meterse en lo que fue la Federación Mexicana de Fútbol, y creo que al final con logros importantes, la llegada de Menotti, un personaje indudablemente que marcó la historia del fútbol mundial, campeón del mundo, y que la selección mexicana vino a hacer un trabajo excelente, que luego culminó Mejía Barón con una de las mejores selecciones que tenía este país. Pues más allá de todo eso, ¿tú crees que hubiera sido otro Puebla? Bueno, indudablemente es difícil saber, los ciclos son ciclos, igual tal vez se hubieran acabado, y en ese sentido, pues cuando vino lo del cierre del estadio, la persecución. Sí, al Puebla le han hecho mucho daño, ¿no? Descensos, hasta incluso cambiar el color de la franja. Bueno, eso fue un capricho de un directivo, pero lo de la persecución, el cierre del estadio, yo ya me había ido porque lógicamente el aspecto económico se creció enormemente, y ellos fueron muy claros en nuestra directiva. Partimos ese año, ya se había ido Jorge, y ese año nos fuimos Roberto y yo. Por ejemplo, Roberto se fue a Veracruz, yo me fui a Cruz Azul, porque se veía que la cosa venía mal, venían las presiones externas muy difíciles, y bueno, ese año el Puebla anduvo jugando incluso la Interamericana contra Colo-Colo, no recuerdo bien si la jugó en Durango o en Tabasco, o sea, un partido internacional importantísimo, como era una intercontinental, pues nosotros haber sido campeones de la CONCACAF, y el Colo-Colo campeón de la Libertadores, se jugó en estadio alterno, o sea, la persecución vino complicada, y bueno, se cerró ese ciclo maravilloso, y de ahí en adelante pues el pueblo le ha costado muchísimo. Sí, ha sido pues un gran proyecto que bueno, nunca termina, ¿no? Pero ahora se ve otra cara, se ve otro estadio, remodelación, se ve otra directiva, un proyecto que incluso tú eres partícipe. Sí, ¿Cómo ves el Puebla hoy? No, yo lo veo, para empezar, hay un respaldo de gente que tiene clara la cosa, se han dado pasos cortos pero firmes. Lo que siempre reclamamos es que el Puebla sobrevivía a base de préstamos de jugadores, sin pagar, mal pagar, porque estén 6 meses y se tenían que ir. Problemas económicos donde muchos jugadores, pues su última opción era literal el Puebla, no tenían otra porque siempre habían problemas de pago. O sea, entonces eso influye al final en lo deportivo. Entonces esta directiva ha tratado de empezar ahora sí que por el primer paso, que es que tener una base de jugadores, y ha comprado cartas de jugadores. O sea, tenemos una base, o
se ha vuelto a trabajar muy bien en lo que es las fuerzas básicas, hay que apostarle a esas cosas. Hay certeza económica, que también es una zozobra, no solamente a los jugadores, sino que al mismo administrativo o a la gente incluso que trabaja acá en el estadio, que siempre pasábamos por penurias económicas. Sí. Entonces todo eso, al final sabemos que lo que da la cara a la gente, todo es el resultado del domingo. Claro. Y eso va a costar porque para tener planteles para competirle a los grandes de ahora, pues necesitas dinero. Como dice Y no Valdano, es tan fácil. como dice A Valdano, billetazo. que ganando la gente olvida, ¿no? Sí, También es esa sí. cuestión. Y pues bueno, esperemos que este proyecto siga creciendo. Uno de esos días te podemos ver de director técnico también ejerce. Sí, yo soy director técnico y respetando a todos los que han pasado. Me ha tocado a mí dirigir en fuerzas básicas, algunas veces de interino acá en el equipo, pues yo siempre mantengo el sueño como lo tuve de ser jugador. Y mi sueño es dirigir al Puebla en primera división de manera continua, digamos, algún proyecto iniciando. Sabemos que este fútbol nunca se sabe si inicias o inicias a la mitad o se te acaba acá. Pero no puedo esconder el deseo, porque uno tiene los sueños, pues, sin faltarle el respeto a nadie, de algún día poder dirigir al equipo. ¿Por qué no? Bueno, Búfalo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la confianza, al Club Puebla, ¿no? Por abrirnos la puerta a la casa de todos los amantes del fútbol aquí en esta ciudad. Y pues la producción y yo te tenemos un gran regalo. En esta ocasión es una ficha de un videojuego, una ficha de FIFA, la cual te recuerda como la gran leyenda que eres. Es un gracias. regalo de la producción. No, gracias, te agradezco mucho, qué detalle. Muchas gracias, Búfalo. Muchas gracias por la entrevista. Eric, todo el éxito en este proyecto que tienen y los felicito, y estamos para apoyarnos. Qué chavo me veía ahí. Sí, agarramos la viejita. No, muchísimas gracias. Cuando éramos, esta del 80 y... ¿O es del año del campeonato o es del 88, me parece? 88, si mal no recuerdo, Sí. porque fue la que... Bueno, nos costó muchísimo encontrarla. Había muy malos fotógrafos, Búfalo, en esa época. No había malos fotógrafos, no había tanta tecnología. No había tanta. Pero buenos jugadores y te agradecemos todo lo que nos has dado al club, también muchas como gracias. aficionado. Gracias, Bueno, amigo. pues gracias a los que vieron este video. Y bueno, aquí seguíamos con la cobertura del Puebla siempre y junto a grandes leyendas. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, amigo.